Augusto Galanti, que estableció esta noche, viene con el mensaje del Señor. Mientras el siervo pasa este lugar, siga alabando al Señor, sigue glorificando a nuestro Dios Todopoderoso, porque es bueno y para siempre hizo misericordia. Gloria a Dios. Gloria a Dios, siga alabando en esta hora, hermano. Siga alabando, glorificando el nombre de nuestro Dios Todopoderoso. Amén. Gloria, honra y gloria por los días de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Dios bendiga a la iglesia de Cristo en esta tarde. Dios le bendiga más a todos los hermanos. Dios bendiga a nuestro pastor Francisco Puerto Carrero. Dios bendiga también al obrero encargado de esta iglesia, a los líderes. Dios los bendiga poderosamente. Damos gracias al Señor por habernos permitido esta oportunidad de estar llevando la palabra del Señor. Así que, mis amados hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias y tener el tiempo. Abramos las escrituras en el libro de San Juan, capítulo 14, en los versículos 27. Amén. Libro de San Juan, capítulo 14, verso 27. Y la palabra de Dios la vamos a estar meditando en el libro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Gloria a Dios. Dice así: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo os no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Bendito sea el Señor. Damos gracias, Señor. Vamos a hablando por la palabra. Padre que esté en los cielos, Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor amado, por habernos permitido estar en esta preciosa noche, llevando tu palabra, bendito Dios Todopoderoso. Señor, toma dominio y control de todo lo que se va a hacer en este día, Señor amado. Toma dominio y control, Dios Todopoderoso, de lo que vamos a estar meditando. Señor, danos ciencia y sabiduría, bendito Señor, para poder, bendito Dios, estudiar de tus santas escrituras. Bendito Dios, sea hablando al pueblo del Señor, conforme vaya pasando y meditando en este mensaje. Padre Celestial, sea obrando en la vida de tus siervos, Padre querido. Oh bendito Padre, seas obrando de una manera poderosa, de una manera especial sobre tu iglesia, Señor amado. Espíritu Santo de Dios, toma dominio y control sobre tu pueblo, bendito Dios. Y acá reprendemos, Señor amado, todo lo que se mueve en contra de tu palabra, Señor amado. Todo lo que se mueve en contra de esta escritura, Señor, se ha atado, reprendido con cadena y grillete toda oposición, toda oración contraria, toda plegaria de brujos. Se ha atado, se ha reprendido en el nombre de Jesús, echado fuera en el nombre de Dios Todopoderoso en esta hora, bendito Dios. Y declaramos la sangre de Cristo sobre este lugar, sobre este barrio, sobre nuestra ciudad, bendito Dios. La sangre de Cristo sobre cada lugar, bendito Dios Todopoderoso. Señor, te damos las gracias, Padre bendito. Ahí creemos por tu palabra, Señor, que tu palabra va a ministrar nuestras vidas, Señor. Recibe la gloria, la honra a ti, Señor. Gracias, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Un solo Dios. Amén. Gloria a Dios Todopoderoso. En esta hora vamos a tener como tema este mensaje, hermanos: retener la paz de Dios en vuestras vidas en estos tiempos finales. Bueno, el tema es retener la paz de Dios en vuestras vidas en estos tiempos finales. Bendito sea el Señor. ¿Por qué, amados hermanos? Principalmente, vamos para saber, este libro de San Juan, como ustedes lo saben, amados hermanos, fue escrito alrededor de los años 90 después de Cristo, cuando el apóstol Juan, que fue el Juan el amado, se encontraba desterrado en una isla llamada Patmos. Como un antecedente de esta situación, el apóstol Juan, antes de haber sido desterrado a aquella isla, según los historiadores, dice que el apóstol Juan había padecido un castigo por parte del terrible emperador Domiciano. Y uno de esos fue que el apóstol Juan fuera lanzado a un caldero. Usted sabe que es un lugar donde es un aceite de olla hirviendo, donde fuera ahí lanzado el apóstol Juan y prácticamente ser consumido por ese olla. Pero ¿qué dice, según la historia? Que el apóstol Juan salió ileso.
milagrosamente. Sabemos que como los tres amigos de Daniel, que fueron rescatados del horno de fuego, así Dios de los cielos envió a su ángel y salvó la vida de Juan de aquel caldero que botaron los soldados romanos en aquel momento. Al ver entonces aquel acontecimiento poderoso que solo Dios pudo haberlo hecho, el emperador Domiciano, para saber de alguna manera borrar de la faz de la tierra al apóstol Juan, lo mandó desterrado a la isla de Patmos, para de esa manera pensar de que con el pasar de los tiempos, haciéndole trabajos forzosos, hacer que el apóstol Juan pudiera morir lo más pronto posible. Pero es ahí donde Dios le revela los diversos misterios que están escritos lo que es el Apocalipsis, y ahí Dios le revela para escribir lo que son las cartas generales del apóstol Juan. Y es ahí donde Juan se inspira por medio del Espíritu Santo para escribir este precioso evangelio, que es uno de los evangelios que no es de los tres sinópticos, que es Mateo, Lucas y Marcos. Este es un evangelio diferente porque se relata más sobre lo que es la vida más apegada de nuestro Señor Jesucristo, presentando a Jesucristo como el Hijo de Dios. Bendito sea el Señor. Pero bueno, ahora meditando en el tema, ¿qué es la paz? Según el diccionario de la Real Academia Española dice: paz significa la sensación de armonía, bienestar en el cual la persona no está perturbada por ningún conflicto o inquietud. Bendito sea el Señor. Cuando nos referimos en esta hora de la paz de Dios, se refiere a la paz que viene de los cielos, una paz que produce un cambio en la vida del creyente, una paz que viene del Dios de los cielos para que el creyente en su diario vivir viva una vida plena delante de Él, y sobre todo con las personas de afuera pueda vivir como un creyente y hacer un testimonio a las personas de afuera, y por medio de ellos, de esa paz que viene de Dios, las personas que no creen en Él puedan venir a los caminos del Evangelio. Bendito sea el Señor. Por eso dice el Señor que mi paz os dejo, que mi paz os doy. No la doy como el mundo la da. ¿Por qué? Porque el mundo, la paz del mundo es una paz ficticia. Que en un tiempo hay alegría, en un tiempo la paz del mundo es terrenal, que solamente dura en un lugar, en un momento adecuado, pero cuando después todo esto se acaba, vuelven los conflictos, vuelven las guerras. Por eso usted ve que en este mundo, amado hermano, ¿por qué cree que la paz no dura siempre? Porque esto es terrenal, porque el príncipe de este mundo, que se lo reprende el enemigo, es el que tiene control de esta tierra, por lo cual por eso esa paz que hay en el mundo no dura para siempre. En cambio, la paz de Dios, esa sí perdura porque viene de arriba, porque por medio de la sangre de Cristo Él nos dio reconciliación por medio de su sangre, para que así el creyente pueda vivir en paz y en comunión con el Dios de los cielos y en comunión con la iglesia de Jesucristo. Bendito sea el Señor. Vamos a dar alabanza al Señor en esta hora. Esta paz de Dios. Por eso dice el Señor: no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Por qué? Porque en el mundo, amados hermanos, tenemos aflicciones. En el mundo hay muchos sucesos en los cuales muchas veces nos sentimos afligidos. Hay muchas veces que en el mundo nosotros como creyentes tenemos que pasar pruebas. Diversas pruebas, como dice el apóstol Pablo. Por lo cual, en medio de ella, Dios se mueve. Dios tiene el control de todo eso, para que de nuestra manera nuestro corazón no se turbe, sino que Dios ponga fortaleza en nuestra vida, porque sabemos que de alguna manera Dios es el que nos da la victoria. Bendito sea el Señor. Pero, amados hermanos, la paz de Dios, ¿qué produce en el creyente? Que en nuestra vida cada día haya una reconciliación con Dios y con el pueblo del Señor. Ahora conmigo el libro de Efesios, capítulo 4, versos 14 y el 16. Amén. Libro de Efesios, capítulo 4, versos 14 y 16. Dice la Escritura: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Y el 16 dice:
y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos pueblos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Bendito sea el Señor. Amados hermanos, como ustedes saben, en aquellos tiempos, en el tiempo de la iglesia primitiva, había pueblos, el pueblo judío y el pueblo gentil. Como sabemos, la salvación era para el pueblo judío, pero por cuanto ellos no lo recibieron a Jesucristo nuestro Señor, entonces la salvación vino para los gentiles. Pero como el apóstol Pablo en el libro de Romanos dice que el pueblo judío no es que prácticamente fue separado de la salvación de nuestro Dios, sino que prácticamente ellos están reservados para que en algún tiempo preciso el Señor trate con la vida de los israelitas. Por eso que a pesar de ello, tanto judíos como gentiles, en Cristo Jesús, por medio de su muerte, Él reconcilió a ambos pueblos para que ambos pueblos puedan formar una iglesia que sirva al Dios de los cielos en paz y en santidad. En estos tiempos, amados hermanos, toda la iglesia de cualquier denominación, ¿qué quiere el Señor en estos tiempos? Que andemos en paz como cuerpo de Cristo. Que en estos tiempos en la iglesia de Cristo andemos en unidad, que andemos en comunión con el Dios de los cielos, que no haya divisionismo, que no haya grupos, que únicamente lo que produce la división en los grupos hoy en día es que haya una separación entre el cuerpo de Cristo, y por ese motivo la iglesia no permanece, amados hermanos. Por eso que Él, por medio de su sangre, Él nos reconcilió con Dios de los cielos. ¿Para qué? Para que nosotros andemos en unidad, andemos como pueblo santo, juntos en armonía con el Dios de los cielos, para que de esa manera, amados hermanos, nosotros podamos caminar en verdad y podamos caminar, avanzar hasta el final, hasta que Cristo venga. Bendito sea el Señor. Como dice el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 20, dice la Escritura: y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así los que están en la tierra como los que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Colosenses 1:20, bendito sea el Señor. ¿Qué es lo que dice esta palabra? Lo que dice el apóstol Pablo en el Espíritu. Que por medio de Cristo, Él nos reconcilió. ¿Para qué? Para hacer la paz a todo aquel que cree en Él, mediante la sangre que Él virtió en la cruz del Calvario. Amados hermanos, si usted necesita de la paz de Dios, sabemos que la paz que viene de Dios, Él hace que en nuestra vida haya reconciliación con Dios de los cielos. Porque cuando no conocíamos de la paz de Dios, cuando no conocíamos a nuestro Dios Todopoderoso, estábamos separados de la gloria de nuestro Dios Todopoderoso. Cuando nosotros no caminábamos en el Evangelio de Jesucristo, nosotros, siervos del Señor, estábamos lejos de la gloria de nuestro Padre Celestial. Pero cuando en el momento que nosotros recibimos a Cristo Jesús como nuestro único, suficiente Salvador, y hemos prometido al Dios de los cielos seguirle y seguir hasta el final, entonces Él pone en nuestra vida su paz, para que de esa manera seamos reconciliados con Dios el Padre, y para que de esa manera nosotros avancemos en este Evangelio hasta el fin de estos tiempos. Bendito el nombre de Dios Todopoderoso. Aleluya. ¿Cuánto dice Dios? Aleluya, bendito sea nuestro Dios. Porque en estos tiempos finales, amados hermanos, muchos no tienen la paz de Dios, o muchos se están alejando de la paz de Dios. ¿Por qué, amados hermanos? Porque en estos tiempos, como usted sabe, como dice el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 13, en estos tiempos finales la maldad se incrementará y el amor de muchos se enfriará. No prácticamente que el amor del mundo, lo que está en las personas de afuera, sino que el amor de la iglesia se está enfriando, amados hermanos. ¿Por qué ve que mucha iglesia retrocede? ¿Por qué ve mucho que las iglesias hoy en día están andando en el libertinaje? ¿Por qué vemos hoy en día que las iglesias están en la apostasía? Porque prácticamente el amor que está viviendo la iglesia en estos tiempos se está enfriando. Y cuando entramos en ese enfriamiento, estamos dejando escapar esa paz que el Dios de los cielos ha puesto en nuestras vidas. Cuando nosotros nos enfriamos, amados hermanos, entonces hacemos que la paz que Dios puso en nuestra vida cuando lo conocimos a Él, dejamos escapar de esa manera y nosotros nos estamos volviendo como sepulcros blanqueados. Dios tenga misericordia en nuestras vidas, amados hermanos. Dios no quiere que seamos sepulcros blanqueados. Dios quiere que seamos la iglesia viva, la iglesia en el fuego del Espíritu Santo,
que siga y permanezca hasta que Él tenga que coger a su pueblo. Por eso, el Señor en esta hora, Él no quiere que nosotros nos guiemos, sino como dice el versículo 14 de Mateo 24, que perseveremos hasta el fin. Porque el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Bendito sea el Señor. Ese es el que tiene la paz de Dios, el que persevera hasta el fin. Bendito sea el Señor. Aleluya. Ahora venga conmigo el libro de Filipenses 2, versículo 12. ¿Qué es lo que tenemos que producir la paz de Dios? También uno que tiene un creyente que tiene paz de Dios. Como segundo punto, hay temor al Señor en los cielos. Filipenses capítulo 2, verso 12. Dice la Escritura: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucha más aún en mi ausencia, ocupaos vuestra salvación con temor y temblor. Bendito sea el Señor. Mira, amados hermanos, ¿qué nos va a enseñar en esto del apóstol Pablo? En estos tiempos, en aquella época de la iglesia primitiva, los filipenses, según la historia, fue una de las iglesias que más se nos debe el apóstol Pablo, porque fue una iglesia que daba ejemplo en dádivas y en la obra del Señor. Por lo cual dice, según la historia, que cuando el apóstol Pablo, que esta carta fue escrita aún cuando Pablo estaba en la prisión, ese pueblo fue de las pocas iglesias que aún lo ayudaba económicamente el apóstol Pablo cuando estaba pasando momentos de desolación en esa prisión en Roma. Así mismo, amados hermanos, en estos tiempos, en la iglesia del Señor, no esperemos, amados hermanos, cuando hagamos en el temor de Dios. ¿Qué significa temor? No significa miedo o terror a algo, sino el temor a Dios significa reverencia y respeto al Dios de los cielos. Eso significa, amados hermanos, que el temor a Dios es que nosotros, donde quiera que andemos, seamos los cristianos, los vivos que somos aquí en la iglesia, seamos los mismos cristianos afuera, en el trabajo, en los estudios o en cualquier actividad que hagamos, seamos los mismos creyentes que estamos aquí, amados hermanos. Bendito sea el Señor, no solo en nuestra manera de hablar, sino también en nuestra manera de vestir, amados hermanos. Bendito sea el Señor, porque esa es la identidad que nos identifica como cristianos, tenemos el Señor en esta hora. Porque dice la palabra que, como veis, ha decir, no solo con mi presencia solamente, sino mucho más en mi ausencia, ocupad vuestra salvación con temor y temblor. Bendito sea el Señor. Eso es lo que dice, hablamos, amados hermanos, como cuando el pastor nos dice, que solo cuando está el pastor, la iglesia del Señor se pone, como dicen muchas veces el apóstol Marical, se viste como religioso. Pero cuando no está el pastor, ahí viva la fiesta. Y ahí, ¿de qué temor estamos hablando en esta hora, siervos del Señor? No estamos entonces en esa manera andando en el temor del Señor. No estamos reteniendo esa paz que Dios nos está poniendo, porque si somos un pueblo del Señor que tenemos la paz de Dios, entonces tenemos que tener reverencia y respeto a nuestro Dios de los cielos. Porque si no tenemos un cristiano que no tiene la paz de Dios, entonces no tiene reverencia ni respeto a Dios del cielo. Porque si hablamos que somos creyentes en este lugar y somos afuera, allá en las calles, en el trabajo o en los estudios, otra persona, otro creyente, otro tipo de creyente que no es como Dios nos demanda cada día, entonces ese no es un cristiano que tiene la paz de Dios en su vida. Bendito sea el Señor. Ese, como dice la palabra, un creyente a medias. Bendito sea el Señor. Un creyente que no está firme en la roca que es Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. Que Dios tenga misericordia en nuestras vidas, amados hermanos, porque si no tenemos reverencia y respeto a Dios, ¿cómo vamos a tener nuestra salvación? Cada día más nosotros estamos deslizando nuestra salvación. Cada día nosotros estamos descuidando la salvación que Dios nos ha dado a través de su sangre. Bendito sea el Señor. Por eso, amados hermanos, Él nos demanda en esta hora que cada vez andemos en el temor del Señor, andemos con toda santidad de nuestro Dios Todopoderoso, para que de esa manera el Señor sea obrando en nuestra vida, para que el Señor sea fortaleciendo en nuestras almas, porque Él nos demanda, amados hermanos, que cada día retengamos la paz de Dios en estos tiempos finales. En esto también aplica, amados hermanos, cuando a veces se levanta gente, porque a veces el enemigo usa cualquier gente para hacernos a veces daño, para hacernos avergonzar muchas veces, queriéndonos a veces nos insultan o nos quieren provocar alguna pelea. Pero un creyente que tiene la paz de Dios solamente actúa como un hombre sabio y evita muchas veces discutir con ese tipo de personas, porque sabe que
no el hombre. Porque si nosotros actuamos, entonces no estamos hablando de Dios de los cielos, sino que dejamos que Dios de los cielos pelee para que Dios sea obrando y así guardar nuestro testimonio y tener el respeto al Dios de los cielos. Aleluya. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Aleluya. Ahora conmigo ahora el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 17. Aleluya. Dice así el libro de Primera de Pedro 1, 17. Y si invocáis por Padre aquel a quien sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Bendito sea el Señor. El apóstol Pedro, mira, más amados hermanos, también una vez más refutando en esta preciosa palabra, nos demanda a nosotros que andemos en temor y en santidad en el todo tiempo de vuestra peregrinación. ¿Qué significa? Que en todo momento de nuestro diario vivir, amados hermanos, sepamos andar en temor y en reverencia a nuestro Dios, andando como creyentes, respetando al Dios de los cielos en todo tiempo, amados hermanos. Porque es verdad, amados hermanos, nosotros tenemos flaqueza, nosotros tenemos debilidad, de alguna manera pecamos contra el Dios de los cielos, pero como somos siervos del Señor, tenemos que reconocer que solo al Señor lo que hemos faltado. Cada día nosotros reconocemos, Señor, tenga misericordia por las cosas que hemos actuado mal, pero a pesar de ello, nosotros tenemos el carácter para poder caminar con toda reverencia, sabiendo que cualquier tentación que hay en el mundo, uno se aparta. Cuando ve que hay alguna cosa que no es indebido delante de Dios, indebido delante del Señor, uno tiene que decirle, a eso no tengo que acercarme, porque yo sé que Dios de los cielos me está viendo y yo a Dios de los cielos tengo que andar con todo respeto y reverencia. Bendito sea el Señor, porque eso es lo que nos demanda el Señor en esta hora, que nosotros andemos en temor y en temblor delante de Dios, porque el Dios de los cielos es un Dios omnipotente, en todo lugar Él está, amados hermanos. No son como dicen usualmente las iglesias liberales, que solamente Él está en un solo lugar y en otro lugar no está. No, la mentira del diablo. El Señor está en todo lugar, porque dice la Escritura, la palabra de Dios dice el Salmo, que Él es omnipotente y Él es omnisciente. Significa que Él todo lo sabe y Él está en todo lugar. Por ese motivo, amados hermanos, donde quiera que estemos, levantemos como cristianos verdaderos, amados hermanos. Bendito sea el Señor, porque ahí es donde Dios se glorifica en nuestras vidas. Bendito sea el Señor. De verdad, mi siervo del Señor, cada día las tentaciones que el mundo cada día se hace presente para hacernos caer, como a José. José, cuando estuvo en el Egipto, imagínense, él, cuando le tentaron, él no le puso algo que sea difícil de convencer, sino algo que es prácticamente, según la Escritura, algo que es fácil de cualquiera uno dejarse llevar, como fue una mujer egipcia en aquel momento. Pero Dios mismo poniendo en el corazón de ese joven llamado José, Dios hizo que aquel hombre, ese joven, no cayera en la tentación. Él le hizo huir en ese momento, como dice en el libro de Proverbios, si bien recuerdo cuando dice que el sabio, cuando ve el peligro, huye y corre. Bendito sea el Señor. Ve el pecado y ve, huye y corre. ¿Para qué? Para que de esa manera nosotros nos guardemos en santidad de nuestro Dios Todopoderoso. Bendito sea el Señor. Mira un ejemplo, amados hermanos, de una iglesia que andaba en el temor, la iglesia primitiva. Habla conmigo, libro de Hechos, versículo 9, 31. Hechos 9, 31. Dice la Escritura en esta preciosa obra: entonces las iglesias tenían paz en toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y acrecentaban fortalecidos por el Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. En esta hora, amados hermanos, mira esta iglesia primitiva. En aquellos tiempos la iglesia primitiva era una iglesia que ayunaba, que oraba, también vigilaba, y sobre todo una iglesia que hacía la obra del Señor. Por eso que en esos tiempos la iglesia primitiva, por eso tenían paz en diversas regiones de aquel pueblo judío, o en diversas regiones, porque aún regiones que no eran judíos, como porque el pueblo de Samaria en aquella época no era un pueblo que habitaban los judíos, era un pueblo que eran los samaritanos, eran prácticamente
descendientes de los asirios, cuando Asiria tomó aquel pueblo de Samaria por la desobediencia de Israel al haber pecado contra Dios. Los asirios habitaban en aquel pueblo de Samaria. Entonces, con el pasar del tiempo, sus descendientes tomaron de esta ciudad. Prácticamente el 70-80%, según los estudiosos, de aquel pueblo de Samaria eran gentiles, asirios en este caso. Entonces, mire cómo cuando una iglesia anda en el temor del Señor, anda en esa paz que Dios pone en su vida, hace que aún estos pueblos, aún gentiles como Samaria, que no eran del pueblo del Señor, había unanimidad, había paz en esos lugares, había unanimidad, y por eso que el Espíritu Santo los fortalecía más y más, y por eso que esas iglesias se acrecentaban más y más, para que de esa manera la iglesia de Cristo progrese en defensa del Evangelio de Jesucristo. Bendito sea el Señor. Aleluya. ¿Y cuánto más nosotros? Sí, vamos a estar en el nombre. ¿Cuánto más nosotros, pueblo del Señor, que somos la iglesia de estos tiempos finales? Si nosotros actuáramos como esta iglesia primitiva, en unidad, en ayuno, en oración, cuando convocan vigilia, estar ahí en esos lugares, amados hermanos, creamos, amados siervos del Señor, que el Dios de los cielos obrará más y más, y haría que esta iglesia cada día se presente, cada día sea fortalecida en el poder del Espíritu Santo. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Que nosotros andemos en paz aún con nuestro prójimo, para que de esa manera Dios sea obrando en la congregación, y así las almas vengan a este lugar y cada día más sean fortalecidos en el poder del Espíritu Santo de Dios. Cuando dice gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el Señor. Por eso mira esta iglesia en el tiempo primitivo. Ellos fortalecían en el Señor, en el temor del Señor. Por eso que esa iglesia crecía. Aún en el pueblo gentil, el Señor levantaba iglesias para la gloria de Dios. Aún después, Dios levantó a un perseguidor de la iglesia como Saulo de Tarso, que fue después el apóstol Pablo, para llevar el evangelio a los pueblos gentiles, para que de esa manera esas iglesias crezcan y crezcan. ¿Pero por qué? Porque había en un solo pensamiento, un solo llamamiento, que es de seguir los pies de Jesucristo. Amados hermanos, en estos tiempos así también Él quiere que nosotros andemos en un solo pensamiento, en un solo espíritu, que nosotros andemos en un pensamiento y pensando en el Evangelio de Jesucristo, para que de esa manera las almas vengan a este lugar, amados hermanos. Que no haya que nadie de la iglesia tenga diferentes pensamientos, porque si hay diferentes pensamientos, siervos del Señor, no vamos a progresar como iglesia, amados hermanos. Si nosotros andamos en un pensamiento, el hermano tal y otro hermano tal tiene otro pensamiento, y no hay unanimidad, no va a progresar la iglesia de Cristo, sino que vamos a estar estancados, amados hermanos. Sino Él quiere, a través de esta preciosa palabra, que nosotros andemos en unanimidad, en un solo pensamiento y en el temor de Dios sobre todas las cosas. Aún cuando el pastor nos manda algo, obedecer a lo que el pastor nos dice, para que de esa manera Dios mande la bendición y así esta iglesia progrese. Bendito sea el Señor. ¡Aleluya! Que la paz de Dios en nuestras vidas también hay en nuestra vida humillación. Habla conmigo, amados hermanos. Filipenses capítulo 4, versículo 7. Filipenses capítulo 4, versículo 7. Dice la palabra de Dios: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. Mira, amados hermanos, porque así dice la palabra de Dios, que sobre, como dice Proverbios, que sobre toda cosa guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Bendito sea el Señor. Por eso que la paz que Dios nos mande en este lugar hace que nuestras vidas cada día guarde nuestro corazón, sumido ante nuestro Dios de los cielos, que nuestro corazón guarde delante de las cosas para no hacer lo malo, sino que nuestro corazón lo guardemos para hacer lo que Dios nos demanda hacer, amados hermanos, cada día. Porque la paz de Dios nos hace que nuestro corazón
hagan cosas malas y actúen cosas que no son agradables delante de Dios, sino que Él pone la paz de Dios en nuestra vida para que nuestro corazón haga que se manifiesten los frutos del Espíritu Santo, para que de esa manera el pueblo de Dios sea progresado y sea fortalecido en el poder del Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Por eso, hermanos, Él quiere que en nuestra vida cada día nos humillemos delante de nuestro Dios Todopoderoso, porque si nos humillamos, el Dios de los cielos actúa de una manera poderosa. Bendito sea el Señor. Como dice el libro de Joel, capítulo 2, verso 13, Joel 2, verso 13, dice así: rajad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente es, tardo para la ira y grande misericordia, que se duele del castigo. Bendito sea el Señor. Por eso, así, amados hermanos, si un creyente tiene la paz de Dios, sabe que en Él tiene que estar el humillarse delante del Señor, arrancar nuestro corazón, humillarse al Dios de los cielos. Porque usted cree, amados hermanos, que los juicios de Dios aún no se han concretado en este país, a pesar de tanta maldad, a pesar de tanta injusticia que usted ve en esta nación, a pesar de tanto pecado, sobremanera el pecado que está abundante en esta nación? ¿Por qué el juicio de Dios no ha caído sobre esta nación? Porque el pueblo del Señor, de alguna manera, con debilidad y flaquezas, se humilla al Dios de los cielos. Humillamos ante el Dios de los cielos, ante el Dios Todopoderoso, y Él es fiel y misericordioso para aún escuchar la oración, el clamor del pueblo de Dios, y hace que de alguna manera el juicio de Dios no venga en ese momento, sino que aún hace que las almas que no conozcan de Él sean salvas por el poder de su poder y de su gracia y su misericordia. Bendito sea el Señor. Por eso, amados hermanos, en esta hora, el cielo de nuestra vida, nos humillamos ante Dios de los cielos. Pase lo que pase, nos humillemos ante Dios de los cielos. Aun cuando el juicio de Dios venga, nos humillemos ante Dios de los cielos para que Él nos guarde. En la pandemia, en el 2020, amados hermanos, ¿cuánta gente no pereció en esa pandemia, amados siervos del Señor? Pero en cambio el pueblo del Señor, cuando se humillaba, en ese momento el pueblo se humillaba, el pueblo ahí oraba y clamaba desde el cielo. Y en ese momento el Dios de los cielos obraba y nos guardaba. Por eso, ¿por qué creen que en esta hora nosotros estamos en este lugar todavía con vida, respirando aire puro que Dios nos regala cada día? Porque Dios, en su infinita misericordia, contestó nuestra oración que estuvimos haciendo en ese momento de dificultad, como era esa pandemia que estaba azotando a todo el mundo. En ese momento, Dios de los cielos, Él escuchó nuestra oración y Él nos guardó cuando el espíritu de la muerte se movía en ese momento de pandemia, de cuarentena que estaba suscitando en esos tiempos, siervos del Señor. Él nos guardó y Él nos seguirá guardando. Crean, amados hermanos, en ese momento aún, cuando vemos que la maldad, la delincuencia se está moviendo con una terrible manera en este país, Él nos ha guardado, amados hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros clamamos a un Dios vivo, clamamos a un Dios todopoderoso, nos humillamos cada día ante Dios de los cielos. ¿Qué quiere Dios en esta hora? Que no nos dejemos de humillar, que nos humillemos cada vez más para que Dios obre y actúe en vuestras vidas. Bendito sea el Señor. Mira un ejemplo en el libro de Jonás, capítulo 3, versos 4, 5 y 10. Mira lo que es un ejemplo de humillación. Bendito sea el Señor. Hablando de lo que dice Joel 2:13. Jonás capítulo 3, versos 4, 5 y 10. Dice así la escritura: y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. 5 dice: y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y vestieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. En el 10 dice: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Bendito sea el Señor.
Bendito sea el Señor. Iglesia, mira lo que dice la Escritura en esta hora. Aquel pueblo de Nínive era el pueblo de Nínive, era un pueblo perverso, un pueblo como en estos tiempos, Guayaquil de estos tiempos, donde había una terrible maldad en esos lugares, porque según en Nínive dice que se sacrificaban a las víctimas de una manera terrible, le hacían cortar aún el pellejo de las pieles cuando hacían sacrificios a sus dioses. Dicen que los prisioneros de guerra en ese pueblo eran sometidos a torturas, que la víctima era totalmente desbaratado en todo su cuerpo, amados hermanos. Dicen que la maldad era una profanación terrible que había en ese pueblo llamado Nínive, que el Dios de los cielos vio y alcanzó ver la maldad que había en ese pueblo, y por eso que Dios quería destruir esa ciudad por tanto pecado, tanta maldad que había en ese pueblo. Pero ¿qué dice el Señor? Que cuando Dios usó a aquel Jonás predicando la palabra que ese pueblo iba a ser destruido, ¿qué hicieron los hombres de aquel pueblo Nínive? Ellos creyeron al Señor, ellos se humillaron, ellos proclamaron ayuno y se humillaron al Dios de los cielos, pidiendo misericordia al Dios de los cielos, pidiendo misericordia al Dios de los cielos, pidiendo misericordia al Padre. Dios, ten piedad de nuestras vidas, tal vez diciendo: Dios mío, hoy nos volvemos a ti, hoy te pedimos perdón por todos nuestros pecados, pero sálvanos, sálvanos. Eso es lo que a lo mejor decía ese pueblo. Y dice el versículo 2 que vio Dios lo que hicieron ese pueblo. A pesar de ser un pueblo tan malvado, a pesar de ser un pueblo tan pagano, vio Dios lo que hizo ese pueblo. Cuando un pueblo de Dios, a un pueblo se humilla delante del Dios de los cielos, Dios hace misericordia. Dios hace misericordia, Dios actúa de una manera poderosa, de una manera eficaz en aquella vida. Miren cómo Dios no destruyó Nínive en aquel momento. Dios hizo que ese pueblo se convirtiera al Dios de los cielos. ¿Y cuánto en estos tiempos? Si nosotros humillamos y clamamos al Dios de los cielos, el Dios de los cielos actuará para que Dios salve nuestra ciudad, para que Dios salve nuestro país de tanta maldad que está pasando, de tanta corrupción que estamos viviendo. Solamente hay que clamar, humillarnos ante el Dios de los cielos, pueblo del Señor, para que Dios obre y actúe a favor de nuestro país y a favor de nuestra ciudad. Bendito sea el Señor, como dice la Escritura: por donde abunde la maldad, sobreabunda la gracia de Dios. ¡Aleluya! ¡Gloria sea el Señor! Es tiempo de mirarnos ante Dios, es tiempo de mirarnos ante Dios de los cielos, porque Cristo está a la puerta, amados hermanos. Cristo está a la puerta, la venida de Cristo está cerca, amados hermanos, y hay que humillarnos más y más para que seamos por dignos de escapar de las cosas que se avecinan a la tierra, amados hermanos. Por eso, siervos del Señor, en esta hora, Él nos demanda que nosotros caminemos como creyentes, esforzados y valientes, que no retrocedamos por nada, que venga lo que venga, las pruebas que nos aperciban, no retrocedamos, sino que avancemos y avancemos hasta el final, bendito sea el Señor. Como dice Juan, con esto terminamos, Juan capítulo 16, verso 33. Miren lo que dijo Jesucristo en este versículo: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¡Aleluya! Ese es nuestro Jesucristo de Nazaret, nuestro Señor, al Señor a quien servimos, al Señor a quien por medio de su nombre somos salvos, o por medio de su nombre somos sanados y curados por el poder de su sangre. Él nos dijo que en este mundo íbamos a tener aflicciones. Por eso lo dijo en el primer versículo, que desde la segunda parte del versículo que acabamos de escudriñar, que no se sube vuestro corazón ni tenga miedo, porque Jesucristo sabía que en este mundo vamos a tener aflicción, vamos a tener momentos de adversidad, hermanos, vamos a tener momentos en los cuales uno se siente solo, uno siente que la autoestima se baja, uno siente en ese momento que parece que no hay solución, pero el Señor nos demanda en esta hora: confiad en mí,
que en el mundo va a haber aflicciones, pero Él es nuestra paz en medio de la aflicción, bendito sea el Señor. Él es nuestra paz en medio de la tormenta, porque nos dice confiar. Yo he vencido al mundo, bendito sea el Señor. Si Él venció al mundo al morir en una cueva, va a resucitar al tercer día para dar salvación y vida eterna a aquel que cree en Él. Nosotros también, si creemos en el Señor, si permanecemos en Él, nosotros también venceremos al estar arriba con el Dios de los cielos. Bendito sea el Señor. Por eso, amados hermanos, nosotros tenemos que tener esa paz en nuestra vida, porque cuando tenemos la paz, venga lo que venga, Él será nuestra fortaleza, y eso hará que nuestra vida permanezcamos y perseveremos hasta el final y no retrocedamos, sino que perseveremos hasta que Cristo venga o hasta que partamos de esta tierra, amados hermanos, pero perseveremos con el Dios de los cielos, porque en Él está la victoria. Bendito sea el Señor. Aleluya, cuando dice gloria a Dios. Aleluya, bendito sea el Señor. Hasta aquí el cielo, bendito y santo.